Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Como el hermano Ocielo mencionó ahorita durante los anuncios, nuestro hermano Alejandro y nuestro hermano Eder se encuentran fuera de la ciudad. Y bueno, yo agradezco a Dios que en esta oportunidad, en este día, pues me dé la oportunidad nuevamente de estar aquí en el púlpito. Estaba yo haciendo el recuento de la última vez que me dio la oportunidad de estar aquí y hace un poquito más de 4 años. Entonces se siente nervios, ¿no? Son de esas veces que hasta sientes tu corazón cómo lo escuchas, ¿no? Dentro de lo que está bombeando ahí. Bueno, yo le agradezco a Dios, pero siempre que uno tiene la oportunidad de predicar, entiende la responsabilidad de lo que es estar aquí y poder enseñar lo que Dios pone en el corazón de uno. Esta mañana me gustaría que fuéramos ahí a la carta a los Corintios, capítulo 13. Yo le titulé a esta predicación, a este sermón, el amor es prioridad entre los creyentes. Es una prioridad que debemos de tener todos y cada uno de los creyentes. El amor debe de estar presente ahí como la prioridad más grande para nosotros, para todos los que somos hijos de Dios. Vamos a leer vamos a estar estudiando los 13 versículos de Primera de Corintios, hermanos. Voy a leerlo, ustedes síganme con la vista para quienes no hayamos pasado por este capítulo, bueno, entendamos de qué es lo que está hablando. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sin duda, hermanos, esta es una bonita porción de la Biblia. Quienes hemos pasado por este pasaje y leemos en lo personal, y yo imagino que todos los que hemos leído, se nos hace una bonita porción. ¿Por qué? Porque habla precisamente del amor. Y no sé si a ustedes les pasó cuando estaban jóvenes y Dios les dio la oportunidad de estar en la juventud y conocer ya al Señor Jesucristo, ya ser creyente, y luego después conocer a una muchacha, una joven que también era creyente, y entonces empiezas a buscar pasajes, textos que puedan adecuarse, ¿no? Para hablar del amor y poder expresarlo de alguna forma. Y normalmente, bueno, pues vamos y buscamos textos de cantares y, bueno, nos encontramos también con y, bueno, lo llegamos a utilizar para expresarle a la pareja o a la novia en ese momento el amor que sentimos por ellos por estos versículos. Incluso Belén y yo, cuando nos casamos, de nuestra invitación pusimos este texto del versículo 13 que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bonito, ¿no, hermanos? Pero con el tiempo, pues me di cuenta que cometí un error. ¿Por qué? Porque este amor que expresa Corintios, hermanos, no es el amor de pareja, no es el amor que pudiéramos en ese momento pretender y que pudiéramos buscar. A nosotros, hermanos, cuando leemos este pasaje, cuando leemos este capítulo y entendemos el contexto del capítulo 13 y de toda la carta de los Corintios, no es posible
que Pablo se esté refiriendo al amor de pareja. Pero sí notamos, hermanos, el énfasis en la preeminencia del amor. El tema central de este capítulo es el amor, ¿sí? Pero no es el amor que, como ahorita lo expliqué, pudiera ser. Es un amor distinto, es un amor diferente. Me gustaría, hermanos, que leyéramos, por favor, los primeros versículos, los primeros 3 versículos, para empezar a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así todos juntos, hermanos: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Al leer estos versículos, hermanos, nos damos cuenta que el escritor hace ver a los creyentes de la iglesia de Corinto que en caso de que él poseyera la capacidad de hablar lenguas humanas, angélicas, si tuviese profecía, si entendiera todos los misterios, toda la ciencia, si fuera rico y repartiera toda esa riqueza para que los pobres pudieran comer o tener alimento, o morir quemado por una causa en específico, pero sin amor, entonces todo eso viene a ser vano, viene a ser vacío, superficial o frívolo, ¿sí? Pablo hacía referencia a las lenguas, a la ciencia, a los misterios, a las riquezas, ya que recordemos, hermanos, que los griegos se caracterizaban por su deseo de conocer sobre temas complejos, como era el universo y cómo lo conformaba, el hombre como un ente y cómo estaba conformado el ser humano. Allí, hermanos, en Grecia es donde inicia la mitología para después pasar a la filosofía. Por lo tanto, los griegos eran excelentes oradores y amantes del buen uso de la palabra al expresarse, además del buen nivel de vida que poseían en ese tiempo en Corinto. Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿por qué Pablo llega a este punto? En el capítulo 13, donde les dice: si yo tuviera todas estas características y poseyera todas estas habilidades, tuviera estas riquezas, si yo las tuviera, pero no tengo amor, vienen a ser cosas vacías o inútiles. ¿Por qué llega a este punto? Si nosotros, hermanos, hablamos un poco del contexto de la primera carta de Corintios, veremos en los primeros capítulos lo que él dice referente a este. Si nosotros leemos este capítulo 3, hermanos, nos daremos cuenta que es totalmente distinto a lo que viene hablando la temática de la carta de Corintios. Dice así en 1 Corintios 1, 5 al 7, dice lo siguiente: porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda la palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia enriquecida en toda palabra, en toda ciencia y en dones. Una iglesia bendecida en todos los sentidos. Pablo, al iniciar esta epístola, saluda a los creyentes con mucho afecto y agradeciendo a Dios por cada uno de ellos. Sin embargo, después de ese cariñoso saludo, hermanos, entonces comienza a expresar lo siguiente. Si nosotros hemos leído la carta a los Corintios, esta primera carta, hermanos, nos daremos cuenta que después de ese saludo empieza la exhortación de Pablo hacia la iglesia por todas las problemáticas que existían en ese momento. Eran muchas las problemáticas, eran problemáticas graves y que estaban ocurriendo constantemente en la iglesia. Dice 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entre los creyentes había divisiones, había contiendas, tanto que les pregunta en el versículo 13 de ahí del capítulo 1, Pablo les dice: ¿acaso está Cristo dividido? Para los griegos, hermanos, la palabra de la cruz, así la menciona Pablo, era locura para ellos, ya que era distinta a lo que expresaban los hombres sabios de ese tiempo. Por eso les dice lo siguiente en 1 Corintios 2,
les dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que los exhorta a no dejar lo que fue enseñado por él, ya que la buena oratoria y elocuencia de los hombres los hacía desviarse de lo que ya conocían. Pero aparte de las divisiones, hermanos, y las contiendas, también había la falta de madurez de parte de los creyentes de esta iglesia. Les dice en 1 Corintios 5:1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense la problemática que estaba ocurriendo dentro de la iglesia de Corintios. No solamente era fornicación, sino que uno tenía, ¿a quién? A la mujer de su padre. Y si nosotros seguimos leyendo, hermanos, la carta de Corintios, vamos a ir viendo cómo van aumentando esas problemáticas. Y entonces Pablo los reprende así, les dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Las problemáticas de la iglesia de Corintio eran en verdad muy grandes y complejas. Aparte de los que ya mencionamos, hermanos, había también problemas matrimoniales, había fraudes entre hermanos, había idolatría, incluso se critica el apostolado de Pablo, también había falta de sujeción de parte de algunas mujeres, se tomaba la cena del Señor indignamente y entre otras problemáticas más. Eran complejas las problemáticas que existían en esta iglesia. En el capítulo 2, hermanos, un capítulo antes del que vamos a estar estudiando, antes del 12, vienen todas las problemáticas, y en el capítulo 2, hermanos, Pablo les empieza a hablar a los creyentes acerca de la diversidad de los dones, y les dice: hermanos, cada uno de nosotros le ha sido dado un don para que ese don lo pueda poner en práctica dentro de la iglesia. Cuando nosotros nacemos, hermanos, nacemos con ciertas aptitudes y con ciertos talentos que podemos ir desarrollando conforme vamos creciendo. Pero los dones, estos dones espirituales a los que habla Pablo, solamente llegan a nosotros una vez que hemos creído en Dios y que entonces hemos sido sellados por el Espíritu Santo. No es el mismo don que tiene nuestro hermano Durán al don que yo tengo. A lo mejor podemos compartir alguno con algún otro hermano, pero cada uno le ha sido dado dones distintos. Y entonces, con esos dones, Pablo les explica que todos los miembros de la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces, cada miembro tiene una función indispensable. Todos somos indispensables dentro del cuerpo de Cristo, pero entonces lo pondremos en práctica gracias a ese don que nos fue dado. En 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Les decía, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo y cada uno es indispensable porque tiene una función dentro de la iglesia. Les dice también en 1 Corintios 12:29, les dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No, no es posible. Aquí hay hermanos que tienen dones que los ponen en práctica y que nosotros, que en lo personal yo no los podría desarrollar o no los podría llevar a cabo porque no fue dado para mí. Y así sucesivamente. Al principio, hermanos, preguntábamos por qué Pablo llega a este punto donde le dice a la iglesia, le dice: si yo tuviera todas estas capacidades, si poseyera todo esto, pero no tengo amor, entonces todo es frívolo, vacío, sin ningún valor y sin ningún fruto. Les dice ahí en
en la palabra de Dios, les dice, los exhorta sobre todas las problemáticas, les dice que todos son indispensables dentro de la iglesia, y luego les dice en 1 Corintios 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Él les mostraba, aparte que ya les había exhortado sobre las problemáticas, les dice que son indispensables en el cuerpo de Cristo, les dice, pero hay un camino aún mejor. ¿Cuál es ese camino, hermanos? El amor. Por eso cuando leemos los primeros 3 versículos dice, si yo poseyera todo esto, si tuviera la capacidad de hacer todo esto, pero no tengo amor, de nada sirve. Quiere decir, hermano, que si eran enriquecidos en ciencia, en sabiduría, en dones, pero si no tenían amor, entonces de nada servía todo lo que Dios les había dado. Hermanos, la problemática que existía en la iglesia de Corintio era por la falta de amor. En cualquier iglesia, hermanos, que esté pasando una situación igual de este tipo de problemáticas es por falta de amor. Y si en nuestra iglesia, hermanos, están pasando que hay divisiones, que hay problemas matrimoniales, que hay contiendas, que estamos vanagloriándonos, hermanos, es precisamente porque nos está faltando el amor. Ahora, que nos esté faltando el amor es por así decirlo, porque ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de esto. ¿Nos puede faltar el amor, hermanos? Vamos a ver qué nos dice la palabra respecto a esto. Por eso les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, si es que nosotros pudiéramos llegar a tener estas problemáticas, no todas, pero algunas de ellas en nuestra iglesia, entonces, hermanos, nos estamos olvidando del amor. Ese es el camino que les quería enseñar Pablo a la iglesia de Corinto. Los siguientes versículos de nuestro capítulo dicen lo siguiente. Una vez que les dice todo esto de los primeros 3 versículos, Pablo conceptualiza o describe ese amor que se necesita para poder terminar con todas esas problemáticas, y lo describe de la siguiente manera. En el versículo 4 dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora mi pregunta es, hermanos, ¿de dónde Pablo conceptualiza así el amor? ¿Cómo entiende que el amor debe de ser así? ¿Qué precedente hay para que Pablo pueda describir el amor de esta forma? ¿De dónde lo obtuvo? ¿De dónde proviene ese amor que él nos describe aquí? Porque si les dice, el camino mejor para toda esta problemática es el amor, y lo describe como lo vemos ahí en esos versículos, pero ¿de dónde proviene? ¿De dónde lo extrae? ¿De dónde se obtiene esta contextualización del amor? ¿Dónde lo investigó? ¿Qué precedente hay para describirlo así? Antes, hermanos, de ir a la definición de la palabra amor expresada aquí en este capítulo, a su idioma original y aplicaciones que se pudieran acuñar, me gustaría que la misma palabra, hermanos, nos definiera lo que es este amor. ¿Sí? Antes de ir al griego y buscar el origen de la palabra y lo que significa, me gustaría que la palabra, la misma palabra de Dios, nos definiera lo que es este amor. Vamos ahí a Filipenses 2, versículo 1, hermanos, en adelante, para ver a qué se refiere o de dónde proviene este amor, cuál es el origen de este amor. ¿Por qué lo describe Pablo así? Tan preciadamente lo describe como que es sufrido, benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo soporta. Dice así, hermanos, en Filipenses, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable,
Si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de aquí, hermanos, viene el origen de este amor. Nos dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí vamos a encontrar el origen, hermanos, de este amor. Dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se despojó completamente de sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Una vez que pasamos este pasaje, hermanos, tenemos que entender que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Todo lo que nosotros llegamos a sentir, hermanos, Él lo sintió. Sintió miedo, temor, angustia, dolor, todas las mismas características o todos los sentimientos, los 5 sentidos que tenemos nosotros, Él lo sentía, solamente que Él era omnisciente. ¿Por qué? Porque también era verdaderamente Dios. Él sabía lo que venía, porque era omnisciente, porque era Dios mismo, pero también no podía dejar de sentir todo lo que iba a venir a Él. Por eso en los siguientes versículos dice lo siguiente. En Mateo 26, 37 dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estos sentimientos que menciona aquí, hermanos, son reales. El Señor Jesucristo lo sintió. Dice ahí que su alma estaba tan triste hasta la muerte. Estaba a horas, hermanos, de morir en la cruz. Dice Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la angustia que pasaba el Señor Jesucristo para que su sudor fuera como gotas de sangre. Dice Juan 18, 22, cuando Jesús hubo dicho esto, alguno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Dice Juan 19, 1, 3, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Todo esto estaba padeciendo el Señor Jesucristo. Y luego vamos al versículo de Isaías 53, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, cuando leo estos textos, es difícil. No estuvimos ahí, hermanos, pero así gráficamente, como lo describe la palabra, es entonces que vemos por qué Pablo describe así el amor en 1 Corintios. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció, hermanos. Cayó. Por amor a ti, por amor a mí, el Señor cayó y soportó todo esto. Por eso, Pablo define en 1 Corintios el amor de esta manera. Si nosotros vemos el padecimiento de Cristo y todo lo que Él dejó su deidad para estar aquí en la tierra, por eso es que define así el amor en 1 Corintios, por eso lo define así. Si nosotros vamos y vemos estos padecimientos, entonces por eso encontramos esta definición que dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice la palabra ahí en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Ahí, amor, ahí, hermanos, se consuma esta expresión de amor. No había otra forma más, o de dónde habría un origen para describir este amor más que de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente, Él es el origen de este amor. Las 9 veces que aparece la palabra amor, siempre es la misma palabra en griego. Siempre. Esta palabra, hermanos, que encontramos aquí en 1 Corintios 13, es la esencia de un amor con buena voluntad, la benevolencia y el placer voluntario en el objeto del amor. Ágape. Ágape o agape, como lo quieran mencionar, hermanos. Esta palabra implica fidelidad, compromiso y un acto de voluntad. Se distingue por su elevada naturaleza moral y el carácter fuerte. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de esta palabra, nos estamos refiriendo a la palabra agape. Sin duda, yo creo que este es el máximo precedente de un amor con estas características. No creo que encontremos una definición más exacta del amor al que hace referencia Pablo en este capítulo. El amor, hermanos, del que estamos hablando aquí y el que mencionó Pablo en 1 Corintios 13 es el amor divino. Es el amor de Dios único, incomparable, santo y justo. La iglesia de Corinto, hermanos, conoció este amor de Dios, pero al leer esta carta pareciera que solo puede ser manifestado de Dios hacia cada persona. Nosotros vemos la problemática que hay en Corintio, hermanos, que había en esta iglesia, y entonces pareciera ser que el amor solamente puede ser manifestado de Dios hacia el hombre, pero entre los hombres no pudiera ser manifestado, o solamente pudiera ser manifestado con un porcentaje bajo de lo que Dios nos expresó. Solamente pudiera ser manifestado, según lo que nos dice la carta, como un amor individual, pero no puede ser expresado de un hermano a otro de la misma forma. ¿Qué pasa? Entre hermanos podemos amarnos solo con un porcentaje bajo. Es imposible tener el mismo amor entre los creyentes. Los hijos de Dios podemos amarnos, pero no con la misma dimensión. ¿No podemos, hermanos, desarrollar ese amor? Porque pareciera que con el ejemplo de la iglesia de Corinto no es posible. Sí, el amor de Dios fue expresado por medio del Hijo de nuestro Señor Jesucristo hacia cada persona de forma individual, pero no de forma común entre nosotros mismos. ¿Podremos realmente, hermanos, tener ese mismo amor? De la misma magnitud, con el mismo carácter, con la misma plenitud que el Señor Jesucristo mostró a nosotros.
¿Será posible, hermanos? Dice la palabra de Dios ahí en la primera carta de Juan, dice ahí en primera de Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. La palabra que encontremos aquí en estos textos, hermanos, es la misma palabra agape que viene en Corintios y lleva exactamente la misma magnitud, con el mismo porcentaje, con la misma porción de amor que el Señor Jesucristo nos mostró a nosotros. Y entonces no es que el Señor nos diga que no lo podamos hacer, nos dice que lo tenemos que hacer. Debemos de tener ese mismo amor. Por eso dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y que no ama y que no ágape a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos, que ágape unos a otros. Tiene que ser, hermanos, con el mismo amor, exactamente el mismo amor. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Aquí está la expresión de amor, lo que habíamos leído en los textos anteriores. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sigue diciendo más adelante Juan, en el capítulo 4, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que ese amor, hermanos, debe de ser exactamente igual, con las mismas características y con el mismo porcentaje, si así le queremos llamar, de amor. Y nos sigue leyendo. Si seguimos leyendo estos versículos, vamos a encontrar que nos dice exactamente lo mismo y lo mismo, haciendo referencia a este amor. Siempre es grandioso, hermanos, y lo platicamos. No sé si ustedes lo han platicado ahí con su familia, con los hermanos que se reúnen. Siempre es grandioso ver cuando una persona ha conocido el Evangelio una vez que el Espíritu Santo le ha permitido descubrir este amor. No sé si a ustedes les pasó. A mí me pasó hace 12 años aproximadamente. Recuerdo que fue un campamento en el 2010 en Pichachik. Y yo recuerdo que ahí el Señor me permitió descubrir este amor. Porque antes no había evidencia en nuestras vidas, no conocíamos este amor. Conocíamos otras formas de amor y lo mencionábamos y lo conceptualiza el mundo. Pero este amor, hermanos, lo descubrí hace 12 años. Y recuerdo, hermanos, que esos hace 12 años, cuando yo descubrí este amor que el Señor me permitió, que abrió mis ojos y me permitió ver el amor que Él tenía hacia mí, yo quería que todo el mundo supiera de este amor. Era algo impresionante, algo que no podía explicar, pero que también, hermanos, no lo podía compartir, porque en ese tiempo yo quería tener el conocimiento, pero no hallaba cómo expresar ese amor. Y así nos pasa cuando llegamos a conocerlo, hermanos. Cuando el Señor nos convence de pecado y que le recibimos en nuestro corazón, hasta ese entonces descubrimos este amor y quisiéramos compartirlo y quisiéramos expresarlo, pero siempre existe el problema de que decimos: es que no sé cómo expresarlo. Y pareciera, hermanos, que con el tiempo, conforme vamos estudiando la palabra de Dios, pareciera que al pasar los años sí tenemos el conocimiento. ¿Por qué? Porque nuestros pastores, nuestros maestros nos han enseñado a expresar y a conocer la palabra de Dios, pero pareciera
que este amor, hermanos, se nos va haciendo tan común y ordinario, que ya no es lo que sentíamos hace 3 años, 5 años, 12 años, 15 años, 20 años, 40 años, no sé cuánto tiempo hace que usted conoció a Dios. Y se nos hace tan común y ordinario que al leer los textos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya no impactan en nuestra vida como lo hacían en aquel tiempo. La mayoría de las veces preferimos quedarnos en casa en vez de seguir aprendiendo. Ya no nos interesa relacionarnos con los hermanos, solo con algunos cuantos, y muchas veces para no estudiar la palabra, sino para otras cosas. Ya no debatimos la palabra, ya no hablamos de ciertos versículos, hablamos de otros temas que nada tiene que ver con la relación de hermanos. El ministerio o servicio que hacemos para Dios, hermanos, llega a pesarnos, se nos hace pesado, se convierte en una carga y descuidamos nuestra vida espiritual y a veces también la de nuestra familia. ¿Por qué? Porque pareciera, hermanos, que nos hemos olvidado de ese amor, pero que la palabra de Dios nos dice que ese amor debe de existir entre los hermanos. El versículo 8, hermanos, ahí en 1 Corintios 13, versículo 8, inicia así, dice, el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser, hermanos. Acabamos de leer en el versículo 1 de Juan, donde nos dice que Dios es amor. Dice así, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Cómo podría dejar de ser el amor, hermanos, si estamos hablando de un Dios eterno? Si estamos diciendo que Dios es amor, entonces ese amor tiene que ser eterno. Y ese amor nunca deja de ser. Efesios nos dice amor. En Efesios nos dice a lo siguiente, amados, amémonos unos a otros. En Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez, hermanos, que hemos oído el evangelio y que hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego nos dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu, de ese sello del Espíritu Santo, hermanos, el fruto que debe de ser es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra amor ahí, hermanos, es precisamente ágape. Quiere decir que el fruto, una vez que fuimos sellados por el Espíritu Santo y que ese Espíritu empieza a dar fruto, hermanos, lo primero que debe ser es ágape. ¿Por qué? Porque descubrimos un amor que no conocíamos. Es un amor distinto a lo que lo pudiera conceptualizar este mundo. Por lo tanto, hermanos, si Dios es amor y Dios es eterno, no puede dejar de ser entre nosotros. Una vez que habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, de manera que el fruto de este es amor, gozo y todo lo que nos dice ahí. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 3 y 4, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de la fundación del mundo, hermanos, ya éramos conocidos y amados de parte de Dios. Ese amor que fue en la eternidad, hermanos, nunca puede dejar de ser porque es un amor eterno. Una vez que nosotros lo descubrimos, hermanos, no puede dejar de ser ese amor porque es un amor eterno, porque es el amor de Dios. Pero Pablo sigue escribiendo a los Corintios los siguientes versículos. Vamos ahí al 8, hermanos, en adelante. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Al leer estos versículos, hermanos, donde nos dice que acabará la profecía y cesarán las lenguas y la ciencia, hay personas que interpretan lo perfecto como la Escritura.
Y es entendible, ya que al mencionar la Escritura como lo perfecto, teleios, es esta palabra en griego que significa completo, haciendo alusión que una vez terminadas las Escrituras, no hay razón para que siga existiendo ni la profecía ni las lenguas. De otra forma, no tendríamos la revelación completa. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, aunque sí creo que ya en nuestros tiempos no hay una revelación de Dios, como lo hubo en el Antiguo Testamento y los apóstoles, la palabra perfecto no se refiere a las Escrituras. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando las Escrituras no estaban completas, nosotros entendemos que las Escrituras están completas y que por lo tanto ya no hay revelación de parte de Dios. Acuérdese que la revelación era por medio de voz audible, por medio de visiones, por medio de ángeles, por medio de sueños. Eso ha dejado de ser, porque entonces diríamos que la Escritura está incompleta. Entonces, como ya está completa, entonces ya no hay razón de que exista. La palabra cesarán, hermanos, aquí, que es pauo, llega a llegar a un fin, así se define esta palabra en griego, llegar a un fin, hace referencia que en un momento dado dejará de ser, y no precisamente que terminará una cosa para dar lugar a otra. En este caso, termina la profecía y las lenguas y ya está completa la Escritura. Si nosotros dijéramos que la palabra ahí cesar y que estuviéramos interpretando que lo perfecto son las Escrituras, hermanos, diríamos que hubo un momento exacto en el que cesó las lenguas, cesó la profecía, la ciencia, y entonces da paso a lo perfecto que serían las Escrituras. Para nosotros, hermanos, poder interpretar estos textos, tenemos que utilizar una regla de interpretación que se llama la analogía de la fe, que dice, de lo oscuro, lo claro, de lo difícil, lo fácil, pero esta regla se divide en dos vertientes, hermanos, lo que es la analogía positiva y la analogía general. La analogía positiva nos dice precisamente esto, de lo oscuro, lo claro, de lo difícil, lo fácil, pero la analogía general, hermanos, y cuando nosotros hacemos un análisis, nosotros los que trabajamos en educación, hermanos, tenemos una taxonomía que se llama taxonomía de Bloom, que cuando uno va buscando el aprendizaje tiene que pasar por varios pasos. Uno es el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Cuando uno llega al análisis, a lo que es la analogía, se trata de separar las partes que existen para poder encontrar el significado real o lo que queremos encontrar. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, utilizando la analogía general, tenemos como ejemplo Marcos 16:16, que dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si nosotros separamos en dos este versículo, dijera, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué es lo que necesitamos para ser salvos, hermanos? Según el texto hasta ahí, creer y ser bautizado. Así pareciera que nos dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pareciera que hay dos requisitos para ser salvo, ¿sí? Pero luego nos viene la segunda parte que dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si una persona fuere bautizado pero no creyere, sigue siendo condenado. Entonces, el requisito primordial, hermanos, que nos deja el texto es creer o no creer. Si crees, eres salvo. Si no crees, eres condenado. Esto, hermanos, se le llama una analogía general donde se separan las partes y entonces encontramos que el requisito para poder ser salvos es creer. Lo mismo pasa en este pasaje. Miren, dice lo siguiente, ahí en el 1 Corintios 13:8, dice así. Pablo les dice a la iglesia, les dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Les dice, estas tres cosas va a llegar un momento en el que van a cesar, se van a terminar. Según la palabra griega, dice que va a llegar a un fin, pero no que va a haber un momento en el que termine para darle lugar a otro, no, sino que van a ir terminando poco a poco. Si nosotros dijéramos que la Escritura es lo perfecto que menciona aquí, entonces diríamos, acabó la profecía, acabó la ciencia, pero también, hermanos, acabó la ciencia. ¿Qué diríamos? Que ya no hay más razón de seguir buscando el conocimiento de Dios, porque ya la palabra nos dio el conocimiento completo de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿el conocimiento de Dios que tenemos ahorita es completo?
No. ¿Llegaremos a tener en esta vida, hermanos, el conocimiento completo de Dios? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque en parte conocemos solamente las Escrituras. Conocemos lo que Dios nos ha dejado ver solamente, pero no le podemos conocer completamente. Por eso por eso lo interpreto de esta forma, hermanos, que si dijéramos que son las Escrituras, entonces cesa la profecía, cesan las lenguas, pero también entonces tendría que cesar la búsqueda del conocimiento, porque ya tendríamos lo perfecto, que sería el conocimiento completo de Dios. Pero dice así: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es eso en parte, hermanos? Nuestro conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros en nuestro tiempo, hermanos, ya cesó la profecía y ya cesaron las lenguas, pero en un momento dado también va a dejar de ser o va a dejar de existir nuestro anhelo por conocer más de Dios. Porque cuando venga lo perfecto, hermanos, entonces conoceremos completamente. Por eso dice más adelante, en el 12, dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, en un futuro, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, en un futuro, conoceré como fui conocido. Y entonces ese conocimiento será completo. Aquí cuando dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, lo que conozco ahorita en parte, entonces se acabará, porque entonces tendré el conocimiento perfecto de Dios, conoceré como fui conocido. Entonces, hermanos, a eso se refiere aquí lo perfecto. Cuando estemos entonces en la presencia de Dios. ¿No se imagina usted, hermano, cuando esté en la presencia de Dios y que entonces, así como menciona Efesios 1, que antes de la fundación del mundo nos escogió, que ya nos conocía, nos amaba? ¿Cómo fue que en la eternidad, en la mente de Dios, dijo: hermana Irma, usted en algún momento dado será salva, conocerá a Dios, porque desde antes de la fundación del mundo yo la conocí y la amé? ¿No le gustaría que esa expresión de amor se la dijera a Dios directamente? Porque dice la palabra, dice: pero entonces en ese futuro conoceré como fui conocido. Así es, hermanos, como expresa aquí Pablo a los corintios. Sí, en algún momento cesarán las lenguas, que ya cesaron. Cesará también la profecía, que ya cesó, porque sí tenemos la escritura completa. Pero la ciencia, nuestra búsqueda del conocimiento de Dios, cesará cuando entonces venga lo perfecto, que es nuestra presencia con Dios. Si nosotros seguimos leyendo ahí, hermanos, en nuestro capítulo, en el versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tres cosas menciona Pablo: la fe, la esperanza y el amor, pero dice: pero el mayor de ellos es el amor. En la iglesia de Corinto, los creyentes tenían fe, todos tenían una misma esperanza, pero era evidente que la falta de amor o perderlo de vista los llevó a todos estos problemas. Hermanos, todos compartimos la misma fe, todos compartimos la misma esperanza, pero hermanos, si perdemos el amor, si dejamos el amor, la iglesia que somos, hermanos, la iglesia que Dios nos ha permitido tener y a la que formamos parte, entonces, si lo descuidamos, pudiéramos llegar a tener las problemáticas que tuvo esta iglesia e incluso mayores. Nunca debería de dejar de existir el amor entre nosotros de tal magnitud como lo expresó el Señor Jesucristo hacia nosotros. Nosotros en este tiempo compartimos esa misma fe. En griego la palabra es pistis, que es convicción, definición exacta de lo que nos dice la palabra. Ahí en Hebreos nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, hermanos, ¿tenemos certeza de lo que ha de venir según las Escrituras? Sí. Y tenemos la convicción, aunque no lo vemos, hermanos, aunque nunca lo hemos visto, aunque nunca hemos visto a Dios, ¿tenemos esa fe de que estaremos con Él, hermanos? Bien, esa fe compartían los de Corinto y nosotros la compartimos también. También tenemos una misma esperanza. ¿Qué nos dice Juan? 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos
de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que ha de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga lo perfecto, hermanos, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿O no es esa su esperanza? Que dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Él venga por su iglesia y estemos con Él, seremos semejantes a Él, porque entonces seremos transformados, porque le veremos tal como Él es. No sé si ustedes, hermanos, en todo este tiempo que llevan de conocer a Dios, se han preguntado cómo es nuestro Señor. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su físico? ¿Qué tiene Él que lo hace grandioso, maravilloso? Pero bueno, dice aquí que entonces le veremos tal como Él es, porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Compartimos esta fe, hermanos? Sí. ¿Compartimos esta esperanza de que estaremos con Él y le veremos tal como Él es? Sí. Ahora, hermanos, es necesario que ese amor que recibimos del Padre y de nuestro Señor Jesucristo abunde entre los hermanos. Dice 1 Juan 4, 11 y 12, dice así: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice ahí, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, hermanos, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros, hermanos, debemos de seguir amándonos unos a otros con esa magnitud con la que Dios nos amó. Afuera, hermanos, no conocen este amor, no lo conocen, pero si nosotros, hermanos, nos amamos tal y como nos dice la palabra ahí, entonces verán que es un amor distinto, que las expresiones de amor que hay entre los creyentes son totalmente distintas a las expresiones de amor que hay allá afuera. Y entonces, hermanos, como nadie ha visto a Dios nunca, ni siquiera nosotros, pero tenemos esa fe y esa convicción, tenemos esa esperanza de que estaremos con Él, entonces, hermanos, nosotros damos a conocer ese amor de Dios hacia afuera, incluso entre nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No debe de faltar el amor entre nosotros. Vamos a orar, por favor, para despedir. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos das la oportunidad de reunirnos nuevamente en tu casa. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. No nos queda más que decir, Señor, que eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios que nos amó tanto, Señor, y que entregó a su Hijo, y Él voluntariamente no se aferró a su divinidad, sino que se despojó de sí mismo y vino a la tierra y se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Hemos leído los textos y hemos visto todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió, cómo terminó siendo como una llaga donde no tenía tal vez ya forma su rostro, su cuerpo quedó totalmente desgajado, destruido, y Él enmudeció, cayó completamente para que nosotros pudiéramos ser parte de este amor y pudiéramos tenerlo entre hermanos. Señor, te pedimos que nunca falte en nosotros, que siempre entendamos que ese amor debe de permanecer en nuestra iglesia como hermanos, Señor, y que nunca deja de ser, porque tú eres Dios, porque eres eterno y porque eres amor. Y entendiendo eso, Señor, sabemos que es un amor que no termina nunca, que es eterno, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Te pedimos que tú nos permitas dirigirnos siempre como tú quieres, Señor, y ser quienes expresemos hacia afuera, Señor, el amor ágape, el amor divino tuyo hacia nosotros, porque entonces así te daremos a conocer hacia afuera. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, dándote gracias por todo esto. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.